¿Capitalismo o comunismo? Vamos a preguntar a las personas. El capitalismo. Capitalismo. Explícame algo, si el sistema capitalista en el mundo es el sistema correcto, porque en Estados Unidos hay 40 millones de personas en pobreza y en China, que es un país comunista, la pobreza fue erradicada en su totalidad. Refutemos a este zurdo empobrecedor. Primero, en Estados Unidos hay 40 millones de pobres. Estás utilizando un valor absoluto sin aplicarle el debido contexto. Es decir, no estás considerando el porcentaje de la población que representa esta cifra. En Estados Unidos hay más de 330 millones de habitantes. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos en 2022, aproximadamente 37.9 millones de personas vivían en condiciones de pobreza, lo que equivale a una tasa de pobreza del 11.5%. Ojalá fuese menos. Ahora, ¿cómo se comparan estas cifras con la de otros países? Por ejemplo, los países socialistas que tú apoyas y defiendes. En Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó en julio de 2024 que el 89% de las familias cubanas viven en pobreza extrema. En Venezuela, donde yo nací, donde tú le haces propaganda una tiranía, para el 2021 un 76.6% de la población vivía en pobreza extrema. Ahora, un detalle importante, el concepto de pobreza en Estados Unidos es muy distinto al de otros países. A ver, incluso las familias clasificadas como pobres en Estados Unidos disfrutan de un nivel de vida más alto que los pobres en otras naciones. Por ejemplo, el 98% de los hogares pobres en Estados Unidos tienen electricidad. El 89% posee un automóvil. El 95% tiene refrigerador y microondas. Eso es pobreza, sí, en Estados Unidos, bajo los estándares estadounidenses. Ahora pasemos al segundo punto. ¿En China se erradicó la pobreza? No, en China no se erradicó la pobreza. Si utilizamos el umbral del Banco Mundial para países de ingresos medianos y altos, $5.50 al día, aproximadamente 372 millones de chinos viven en pobreza, lo que equivale al 27% de la población, más del doble de la tasa de pobreza que tiene Estados Unidos, utilizando estándares mucho más bajos. Además, calificar a China como un ejemplo perfecto de comunismo es incluso intelectualmente deshonesto. La realidad es que el crecimiento económico de China no ha surgido del comunismo puro, sino de un cambio radical en su modelo económico. En 1978, tras la muerte de Mao Zedong y el fin de la Revolución Cultural, Deng Xiaoping lideró reformas económicas muy pragmáticas. De hecho, es conocido por una frase muy famosa: no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Esta fue una metáfora que significa que los resultados importan más que la ideología, y de hecho permitió algunas políticas capitalistas. Ni de cerca lo que a mí me gustaría ver, pero sí políticas que resultaron en cambios importantes. Estableció lo que fueron las zonas económicas especiales, zonas, regiones, estados que atrajeron inversión extranjera, como ofreciendo impuestos bajos, facilidades logísticas, un entorno favorable para las empresas, respeto a la propiedad privada, funcionaron bajo reglas de mercado hasta cierto modo, a diferencia de la economía planificada que se pueden ver en otras regiones del país o en el resto del país. China está muy lejos de ser mi sistema ideal, pero también muy lejos de ser un sistema comunista absoluto en términos económicos, como si lo fue durante Mao Zedong, donde murieron millones y millones de personas por hambruna.